Muy buenos días, muchas gracias por conectarse a este webinar de preguntas y respuestas. Mi nombre es Vanessa Alarcón, soy del equipo de comunicaciones y estamos acá también con Andy Calirgos. Él es ejecutivo de la Unidad de Evaluación y Selección del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, con quien vamos a poder resolver ya las últimas consultas que tienen en torno a su postulación al concurso Innovación Empresarial, que como saben, cierra este 8 de mayo a la 1 de la tarde. Entonces, la idea de esta sesión es que puedan aprovechar estos minutos para que Andy pueda resolver sus consultas sobre el llenado del formulario. Nos gustaría que desde este momento puedan ir dejando las preguntas y nos ayudaría mucho que puedan indicar el número y la sección de la pregunta sobre la cual desean mayor explicación. Entonces, pueden usar el chat del Zoom porque de esta manera vamos a dar oportunidad a más personas que si abriéramos los micros. Entonces, desde ese momento pueden ir dejando sus preguntas y te cedo la palabra, Andy, para que puedas empezar. Bien, buenos días, Vanessa, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de reencontrarnos para ver datos importantes, información importante respecto a la postulación al concurso de validación de la innovación, que como ustedes bien saben ya está próximo para el cierre de la convocatoria. Bien, como bien nos comenta Vanessa, entonces esta sesión es más que informativa, lo que busca es tratar de absolver algunas dudas, consultas que tengan respecto a su futura presentación de las propuestas a los concursos de tradicional y de cambio climático. Entonces, bien, Vanessa, dejamos abierto el chat, no sé si, o de repente también el micrófono para que nuestros participantes puedan expresar aquellas dudas, consultas que tengan respecto a su postulación. Sí, por favor, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y mientras vamos a ir compartiendo también por el chat para que ustedes vayan siguiendo también la sesión, el documento que es el manual de postulación. Ahí es la guía, van a poder encontrar el paso a paso para postular y vamos resolviendo las consultas que tengan en los próximos minutos. Andy, en la pregunta A1.1, la sección A del formulario, ¿a qué se refiere con lo que piden? Nos están preguntando. A ver, para hacerlo más interactivo, voy a compartir. Por favor. Listo. A ver, sección Aún, A1.1. sí. ¿A qué se El, refiere con el título del proyecto? ¿Qué deberían de recomendaciones deben tener en cuenta para ok, llenar eso? perfecto. El título del proyecto, digamos, es en resumen, qué es lo que queremos presentar de nuestra propuesta, ¿no? ¿De qué trata nuestra propuesta en pocas líneas? Y como las buenas prácticas señalan, el título del proyecto no es más que el reflejo del objetivo general del proyecto, ¿no? Entonces, si para esta propuesta hemos definido el objetivo de desarrollar, validar, evaluar, entonces el título va a estar en relación con esa acción que la cual o ese objetivo el cual nosotros queremos probar con el desarrollo de este proyecto. Entonces, si es desarrollar digamos, un sistema de información para el monitoreo de aves, entonces el título en las buenas prácticas también de escritura es desarrollo de un sistema de monitoreo para tal o cual motivo. Entonces, eso, lo que se quiere expresar con el título no es más que cuál es el objetivo al cual yo estoy apuntando con mi proyecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, por favor, estos minutos para llenar su formulario. Recuerden que esta semana cierra la convocatoria. Vamos con la siguiente pregunta.
En la sección B, Andy, específicamente en los puntos 5.1 y 5.2 de la sección B, ¿es necesario registrar a 3 competidores? Otra A ver, pregunta. En nuestro ver. caso, solo tenemos 2 relevantes y de los que tenemos información. No se dispone, bueno, de mayor información para definir atributos en soluciones que se comercializan en otros países. Ok, la consulta va dirigida específicamente digamos, a la identificación de los competidores potenciales. Ahora, cuando hacemos la selección de los competidores, ahí bueno, me quedó la duda del 5, porque yo tengo aquí la información de los competidores para el de cambio climático en el B1 y B1.1.2 y B1.3. Entonces, no sé si estamos hablando del mismo concurso. Pero, en resumen, cuando hablamos de los competidores y sustitutos y los Sí. atributos de estos competidores, Eh, este, el- sí, ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que en el título dice validación. ¿Podremos abrir el de innovación, por favor? Por eso debe ser el ok, innovación empresarial, sí. vamos para allá. Pero igual digamos que las referencias para completar esa parte nos estabas contando mientras vas abriendo. A ver, listo. Lo que hacemos referencia en el tema de los competidores son aquellos, empresas, entidades, startups que ya se encuentran en el mercado con soluciones tangibles y que se vienen comercializando. En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es una búsqueda de aquellas soluciones que se parecen mucho, ¿no? Que tienen mucha similitud con la que nosotros estamos desarrollando, salvo sea algo radical, ¿no? Una innovación radical que no se encuentra disponible en el mercado. Pero en la mayoría de casos siempre tomamos información cuando hacemos el desarrollo de nuestras propuestas, estamos viendo de las mejoras a algo ya existente. Y en ese sentido, si hablamos de algo ya existente, entonces tenemos que buscar aquellas soluciones que tienen mucho, mucho parecido a la nuestra. Y sobre todo, no hablamos de aspectos locales, entonces tenemos que hacer una búsqueda más profunda, más precisa, de aquellas soluciones tanto a nivel local, regional o internacional. Entonces, hago la selección de aquellos mejores competidores, ¿no? De aquellas mejores soluciones y con base en eso yo hago mi análisis comparativo. Tengo que identificar entonces cuáles son aquellos elementos que me hacen superior a esas soluciones que ya están, disponibles. Entonces, y entre estos atributos estamos hablando de tanto elementos técnicos, financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que ver en aspectos, si hablo de financieros, en temas de ahorro, consumo energético, empleabilidad, entre otros. Y si me refiero a aspectos técnicos, pues hablamos de la eficiencia, hablamos de temas de inocuidad, hablamos dependiendo de la naturaleza de la propuesta. ¿Sí? Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en esos elementos, ¿no? De tanto los aspectos técnicos como financieros. Ujú. De acuerdo. Y en el caso de que la empresa no disponga de información sobre soluciones que se comercializan en otros países, eh, ¿cómo podría proceder en ese caso la postulación? Este, o sea, lo adecuado es que tengan que hacer esa búsqueda, o sea, una búsqueda intensiva respecto a esas soluciones. Como le digo, lo primero es definir si esta es una innovación radical, que no hay algo similar en el mercado, ¿no? Porque lo primero que se va a hacer, o sea, al igual que ustedes hacen una búsqueda de posibles soluciones, los evaluadores y miembros del comité también ellos hacen la búsqueda de soluciones alternativas en base a su experiencia y hace también a lo disponible en diferentes fuentes, ¿no? Tanto de acceso público como de acceso restringido. Entonces, la recomendación aquí es hacer esa búsqueda exhaustiva en diferentes fuentes, primarias y secundarias.
En el caso o en el supuesto de no encontrar información, nosotros podemos colocar que no hay o no se han encontrado. Pero ¿qué pasa si en el proceso de evaluación alguno de los evaluadores identifica que sí hay similares? En ese caso van a decir que la postulación es débil y que no, y que de repente el mérito innovador que nosotros consideramos no es tal, porque es una solución que ya existe en el mercado. De acuerdo, entonces vamos con la siguiente pregunta. En la sección B.6.6, ¿es necesario que todos los participantes del proyecto que incluyamos sean profesionales o qué se evalúa en ese aspecto? Tal vez podrían variar estos participantes si se llega a la segunda fase. A ver, lo que se evalúa, o sea, fuera del aspecto, digamos, técnico, profesional, que hayan tenido estudios universitarios o técnicos, también lo que se considera como parte de la evaluación es el expertise que tengan estos participantes, ¿no? Entonces, habría que demostrar fuertemente, desde el aspecto, digamos, de estudios y el aspecto experiencia, cuál es la pertinencia y relevancia de estos miembros o que van a formar parte del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un profesional que ha sido bachiller en industria, en ingeniería o egresado de ingeniería mecánica, pero tiene muchísima experiencia en el rubro. Entonces, si vamos a considerar su participación, entonces tendríamos que delinear cuál va a ser su importancia y relevancia en ciertas actividades claves del proyecto. Entonces, si yo estoy diseñando una máquina y este profesional, bueno, o esta persona con mucha experiencia, en el diseño de maquinaria, entonces va a participar en esas acciones claves en el tema de diseño de máquinas. Entonces, abrí, como digo, cuando consideremos conformar los equipos que van a participar de un proyecto, entonces no solamente consideremos los que tengan estudios universitarios o estudios técnicos, sino también que si tiene em, potencial, por ejemplo, en toma de decisiones, ¿no? Entonces, si ocupa cargos relevantes dentro de la organización, si pertenece, digamos, a un tercero, porque también recordemos que las postulaciones vienen con socios y este socio de repente tiene una empresa que está en el rubro, pero de repente no tiene los estudios concluidos eh, en el área que necesitamos, pero sí tiene la expertise, tiene y todo un equipo que también que lo respalda. Entonces hay que resaltar esas fortalezas, ¿no? Entonces, al final y al cabo, cuando veamos, bueno, o cuando se vea quiénes participan de la propuesta y cuál es el aporte potencial que ellos tienen, entonces, si no tengo el título, si no tengo el cartón que lo respalde, vamos a tener que ver la hoja de vida, ver la experiencia y ver cuánto conocimiento puede aportar en el área o las áreas que se requieran dentro de la propuesta. Eso es súper importante resaltar. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre el punto B.6.6, donde, bueno, la postulante refiere que no le permite agregar a dos personas más. Ok. Sería bueno de que nos digan si estamos hablando del concurso de innovación empresarial, validación Innovación empresarial, empresarial. si es, entonces, si es el de innovación empresarial, estamos hablando del 6.6, que es cuéntanos con quién de tu empresa vamos a participar. Ok, en este sentido, nos dejaría colocar a aquellas personas que forman parte de la empresa. No nos indica un número limitado. ¿Tienen esa restricción de cuántas personas están colocando? ¿Tres, cuatro, cinco?
¿Podrían dar Mm, mayor detalle, por favor? no nos precisan, me dice que no puedo agregar a 2 personas más, ¿no? Es Claro, lo que, pero no especifican más. Ujú. En bien. ese caso, la sugerencia sería que puedan mandar un po- correo. Es correcto, deberían comunicarse rápidamente a nuestro correo de soporte, ¿no? Para poder, y con copia al correo de innovación empresarial para poder atender ese caso. Entonces, ahí, Maribel, te estamos colocando el mail de sistemas para que puedan reportar esa incidencia, ¿no? Perfecto. Correcto. Entonces, seguimos con innovación empresarial y la pregunta A.1.1 está referida a la entidad solicitante, ¿no? Quieren saber si es el representante local. Si es otro, ¿no? Indíquelo dónde se indica que el representante es otro. ¿O podrías explicarnos Si nos pueden dar mejor mayor esa detalle de pregunta? repente con la pregunta, porque lo que nosotros solicitamos es que sea un representante legal, ¿no? Debidamente acreditado ante la SUNAT, Ujú. de quien presente la postulación, ¿no? Esto con el fin de que desde las cabezas o de los principales tomadores de decisiones, ¿no? Sean quienes asuman responsabilidad y estén totalmente comprometidos con el desarrollo de la propuesta, en este caso, de presentar la postulación para un financiamiento. Entonces, aquí lo que pedimos y se evalúa es que la cuenta de usuario sea la misma, ¿no? Tenga la misma información que de nuestro representante legal. Cabe recordar aquí que en anteriores ocasiones, en anteriores concursos, se han caído postulaciones solamente porque se incumple el numeral de las bases que señala que es el representante legal quien debe presentar la postulación. En ese sentido, la persona que presenta esta información y que aparece aquí en el formulario, ¿no? Debe estar debidamente acreditada en los estatutos y visualmente que lo podamos identificar en la SUNAT. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. Justo sobre la participante, la postulante anterior, Ujú. sobre la consulta sobre los equipos, ¿no? ¿Cuántas personas podían agregar? Maribel, si estás postulando a innovación empresarial y no te está apareciendo lo que Andy está presentando en pantalla, debe ser un error de la plataforma. En ese caso tendrías que hacer una captura de pantalla y enviarla a los correos que te hemos compartido por el chat. A ver, Ok. tendríamos, perdón, Esteban, que ahí te corté ahí. Solamente de repente pueden ocurrir ciertas cositas. A ver, nosotros como Proinnovate tenemos en este momento muchos concursos en paralelo, ¿no? Entonces, tenemos innovación empresarial, que es digamos, fase uno, que es donde evaluamos el mérito innovador. Esa es una de las convocatorias. También tenemos otro concurso de innovación empresarial fase 2, donde ya estamos pidiendo información más consolidada de las propuestas. Entonces, tenemos validación de la innovación y validación de la innovación cambio climático. Entonces, sería bueno que al iniciar las preguntas nos indiquen qué concurso es el que ustedes están accediendo, ¿no? Al cual están postulando, porque podemos hablar de innovación empresarial, pero al ser fase uno, fase 2, ya son distintas los elementos que encontramos en el sistema. Y también tenemos el fase 2 tanto para modalidad tradicional como para modalidad cambio climático. Entonces, como verán, hay diferentes concursos, los formularios van a variar en ciertos elementos y es por eso que de repente puede resultarles distinto la información que presentamos respecto a su postulación. Gracias. Así es, Andy. Y bueno, siguiendo con las preguntas, nos consultan si es
necesario que se complete la información de los tres competidores, o mejor dicho, de tres competidores. Sí, sí, como les dije, lo adecuado es hacer la búsqueda más exhaustiva de aquellos que más se parezcan a nuestra solución, ¿no? Entonces, y sobre todo, o sea, sí, o sea, sabemos que podemos encontrar más, ¿no? En el supuesto, digamos, que sea algo muy especializado, muy específico, y no encuentre más de uno o más de dos, ¿no? Digamos, porque puede ocurrir, este, simplemente podríamos colocarle o no, no hay, no se encuentra, o sea, no hay un otro competidor, o de repente bajar el tope, ¿no? De alguien más que esté más relacionado, pero no específicamente igual, ¿no? O Ujú, muy similar. Tratemos de hacer comparaciones digamos, muy sólidas, muy potentes, ¿no? Porque eso nos va a permitir definir el alcance de nuestra solución, ¿no? Ver aquellos elementos, aquellos atributos en los cuales yo tengo que ser mejor, porque no es solamente de cara a esta posible solución, sino también de cara a que tengo que ver qué potencial va a tener mi solución respecto a la aceptación del mercado también. Porque si yo pongo una solución que está por debajo de otras, entonces va a tener muchas debilidades y nuestro futuro proyecto de repente no va a ser adecuadamente aceptado. O mi mercado va a ser muy, muy, muy reducido y no va a tener ese potencial de despegue. ¿Eh? Es ujú, como lo que ocurre, digamos, cuando yo desarrollo, no sé, quiero vender bueno, algo complicado, pero que ya existe un reproductor MP3. Y estamos hablando de algo muy antiguo. Un celular o, no sé, una máquina para aspiradora robot para limpieza del hogar, ¿no? Entonces, pueden haber muchas, ¿no? Pero ya, ok. ¿Qué me hace diferente a ellas? Autonomía, más funciones de limpieza, le agrego luz ultravioleta para desinfección, que sea con carga solar, no sé, qué elementos me van a permitir a mí diferenciarme de lo que todas hacen. Por ahí, digamos, ujú. esos elementos a considerar. Y si no los consigo, ¿no? Porque realmente he hecho una adecuada búsqueda y no los he conseguido, bueno, colocar que o no hay más soluciones similares en el mercado o bajo el nivel, ¿no? de comparaciones. Me voy con algunos otros soluciones que puedan parecerse, pero que no tienen todos los atributos que yo estoy buscando o que yo estoy Bien. identificando. Siguiendo con ese mismo tema, justamente nos están preguntando, nos plantean, en el caso de las tecnologías de información y comunicación, dicen, los detalles diferenciadores son protegidos por propiedad intelectual. En ese caso, ¿cómo proceder? Ok, los que, a ver, para entender un poco más la pregunta, eso es protegido porque lo tienen otros, porque otros competidores han protegido eso o porque Correcto. yo busco, o que yo busco proteger. En el caso de que sean elementos que ya están protegidos, pero si las funcionalidades que están en el sistema, o sea, que están en la vida diaria, son palpables, ¿no? Es decir, ahorro energético, autonomía, de repente, velocidad de procesamiento, entre otros elementos. Esos son elementos tangibles que están en la descripción de los productos. Entonces, nosotros lo vamos a desarrollar, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna restricción de tener esa característica por un medio similar o diferente a lo que está protegido. Eso habría que identificarlo también, ¿no? Ellos lo hacen de A manera y yo lo hago de B manera. Entonces, si llego al mismo resultado por diferentes vías, no debería ser un inconveniente, entendería. Muy bien. Otra pregunta es si se puede hacer uso de la inteligencia artificial para la redacción del proyecto.
No. Bueno, todo es utilizable. La inteligencia artificial es válido. Está para quedarse, como dicen, y para ayudar a hacernos la vida más fácil. Pero también hay que identificar si es que la información que nos presenta esta inteligencia artificial es lo que necesitamos. Es como que hacer la tarea de la universidad o de la maestría o lo que estamos, o del trabajo, y le pidiéramos, hazme esto, ¿no? Búscame tal cosa. Entonces sí, cuando uno va a un buscador o empleamos la inteligencia artificial, vamos a encontrar diferentes soluciones, pero recordemos de que lo que hace efectiva la inteligencia artificial son aquellos parámetros de búsqueda que nosotros acotamos. Entonces, pueda ser que otra persona o otra empresa presente algo similar y sus propuestas también se parezcan para hacer uso de la inteligencia artificial. Y en ese sentido estaríamos de repente hablando de plagio, copias u otros elementos que digan, ok, los dos me están presentando lo mismo a pesar de ser diferente, aquí le hago caso. Tomemos en consideración eso, por favor. Mm. Utilicemos la inteligencia artificial para la búsqueda de información, para encontrar aquellos elementos que me permitan conocer a mi competencia, que me permitan identificar los atributos de lo que yo propongo. Perfecto, pero tratemos de ser bastante cuidadosos a la hora de la redacción y la presentación de la información en el formulario de postulación, para que no tengamos esos supuestos de plagio o copia, digamos, a la hora de evaluar la propuesta. Hay evaluadores, repito, que hacen uso también de detectores de inteligencia artificial y no lo ven con buenos ojos. ¿No? Justo la vez pasada me pasaron esta página de Alt Detector. Bueno, y ahí me presentaron que la propuesta tenía un alto porcentaje de que había sido todo elaborado con IA. Entonces tengamos cuidado con eso. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre el punto B.6.6, los miembros del proyecto a presentar deben estar en el RENACIT y deben ser parte de la planilla de la empresa si no tenemos socios. También la pregunta es sobre innovación empresarial. Bien, entonces lo que nosotros pedimos primero, antes de cualquier cosa, es que eh, las personas que van a participar del proyecto como parte de la entidad solicitante tengan vínculo contractual con ella. ¿Sí? Entonces, como les decía, que sean personas que tengan experiencia y que tengan poder, si vale el término, para la toma de decisiones, ¿no? Para acciones clave, porque cuando desarrollamos el proyecto vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? A la hora de compras, digamos, a veces hasta de cambiar algunos elementos, algunas actividades para la mejora de las propuestas, de los proyectos. ¿Ok? Entonces, y sí, o sea, sí deben tener puestos claves en la empresa, sí deben participar también, bueno, todos deberían pertenecer a la empresa, tener vínculo contractual. Bueno, ya las modalidades de contratación dependerán de cada empresa. Pero recordemos también de que como parte del proyecto también podemos contratar a expertos, ¿no? O personas con experiencia que no pertenecen a la empresa. Nosotros le llamamos terceros, ¿no? O recursos humanos adicionales. Entonces, contratamos a personas con recursos del proyecto para que participen del proyecto. Entonces, tenemos esas dos vías, ¿no? Si vengo solo, si no tengo socios, entonces, el principal equipo está formado por personas que pertenecen a la empresa, que tienen vínculo con la empresa, en las diferentes áreas, en las diferentes, digamos, eh, especialidades que se requieren para el proyecto. Que estén en el RENACIT o no, en este sentido, es un plus, ¿no? Pero no necesariamente es lo que se está buscando. En el caso del RENACIT, estamos viéndolo principalmente cuando conseguimos de socios de la academia, de instituciones de investigación o innovación. Ahí sí les pedimos que tengan esa,
ese registro, ¿no? Del CONCITEC. Y la siguiente pregunta es, en el código SIU no sale la actividad que se asemeja a mi empresa. Ok, ok. Ni el primario ni secundario. Sería la primera pregunta. Tendríamos que ver cuál es esa actividad, si que está inscrita en el SIU. Cuando ingresamos a la SUNAT, porque se hace la búsqueda en la SUNAT, se hace un registro del SIU. Entonces, este, la propuesta debería ir por ese lado. Ahora, si en el formulario de postulación no aparece una opción similar, aunque raro, no aparece una opción similar a la que está en la SUNAT, por favor, háganoslo saber para darle una orientación al respecto. Porque tengamos en cuenta que las propuestas que se están presentando, ¿no? Deben guardar relación con el SIU de la empresa. Entonces, si yo presento una propuesta que tiene que ver con o está relacionada con un SIU-N y ese no es el giro de la empresa, entonces ahí tenemos ciertas complicaciones porque pueden implicar quizá una potencial desaprobación de ese proyecto. Veamos, por favor, qué tanta relación guarda lo que yo voy a desarrollar con ese SIU principal que tiene la empresa. Y si no hay, por favor, hagamos la pregunta rápida, la consulta rápida para ver si responde al subprincipal o al subsecundario de la empresa. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Podrían indicarnos cuáles son las preguntas adicionales que piden para la fase 2 de innovación empresarial? Son las mismas, pero a mayor detalle. Y la pregunta es sobre innovación empresarial tradicional. Fase 2. A ver, voy a ir. En el caso de la fase 2, a diferencia de la fase uno, se amplían ya mayor detalle respecto a los aspectos técnicos, objetivos, actividades, ¿no? Y también respecto al... a ver, un ratito, a ver, un momento. Claro, ok. Aquí tenemos una propuesta, formulario de propuesta para lo que es el fase 2 del concurso de innovación empresarial. Como ustedes vieron, en la fase uno, ¿no? El formulario solamente presentaba dos secciones, ¿no? La de datos generales, ¿no? En cuanto a la empresa, la entidad solicitante y los datos generales respecto a la solución innovadora, es decir, ver los aspectos diferenciales que me permiten identificar si si la propuesta es innovadora o no. Ahora, además de esos elementos, ¿no? Hay otras secciones que vamos a tener que completar con mayor detalle, ¿no? Aquí ya tengo mayor información respecto a la entidad o entidades que van a participar de la propuesta. Por ejemplo, datos como el coordinador general, coordinador administrativo, que son los personal clave de la entidad que presenta la propuesta, que van a estar a cargo de la gestión del proyecto. Antecedentes de las entidades que participan, ¿no? Etapas en las cuales intervienen. Si tengo socios, tengo que mencionar quiénes son mis socios y para qué y qué rol importante van a cumplir dentro del desarrollo de la propuesta. Entonces, ¿para qué necesito un socio? ¿A qué tengo que sustentar? ¿No? En cuanto a la sección, en este caso C, ¿no? Datos generales de la propuesta, mayor información respecto al problema, ¿no? La alternativa de solución. Voy a poder modificar aquellos elementos dentro de la solución, dentro de los competidores, ¿no? Dentro de los atributos para reforzar más ese diferencial innovador. Recordemos que muchas propuestas que pasaron de la fase uno a fase 2 tuvieron observaciones y recomendaciones tanto en la evaluación externa como en el comité técnico.
Entonces, esas observaciones, esas recomendaciones tienen que ser absueltas para esta segunda fase, ¿no? Entonces, tomemos en consideración si me dijeron que tenía que identificar mejores competidores o señalar atributos ya con argumentos no solamente cualitativos, sino cuantitativos, entonces vamos a tener que completar esa información, ¿no? Dar mayor detalle respecto a la participación, al cronograma de actividades, ¿no? Información respecto al mercado en cuanto a la viabilidad financiera, ¿no? Hablamos de los pasos en cuanto a mercado, distribución, oferta, infraestructura y los aliados estratégicos que tengo para llegar al mercado, ¿no? ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Cuáles son los impactos esperados? Potencial de contribución a la adaptación y la mitigación en el caso de de un proyecto de cambio climático. Tenemos la opción de mejorar el video para que muestre efectivamente el avance. Es decir, el video me debe presentar no lo que dice en el internet, no videos de internet, sino lo que yo estoy capturando y el estado actual de mi propuesta. Tengamos en claro eso, por favor. ¿No? Podemos aquí poner a personal hablando sobre la propuesta, pero más que todo tomarle videos, imágenes de mis paso a paso, de lo que yo he ido avanzando hasta este momento, para tener evidencias claras y sólidas de el estado en el cual se encuentra mi propuesta en este momento previo a su ejecución. Y en la siguiente pregunta es, nuestra dirección es en Lima, pero al pasar a la segunda fase, este se desarrollará en los campos de cultivo que tienen en Arequipa. La consulta es qué dirección se pone en la parte de la entidad solicitante. Correcto. Consideremos que en, en el caso de la información de la propuesta tenemos dos puntos, ¿no? Uno, donde se ubica específicamente la razón social de la empresa. La razón social de la empresa se va a ubicar en Lima. Pero también como parte de las preguntas, te dicen dónde se encuentra localización del proyecto. Y acá claramente la sección 1.5, en este caso para este formulario, dice indicar dónde se llevará a cabo el proyecto. Entonces aquí vamos a indicar el lugar físico específico donde vamos a hacer el desarrollo, las pruebas de la propuesta. No es en Lima, porque están quizá en Lima en las oficinas administrativas, sino de repente en una filial, sucursal este, o una otra oficina o una otro, no sé, local de la empresa. Entonces, coloquémoslo ahí. En algunos casos, por ejemplo, algunas propuestas, las actividades claves no se desarrollan específicamente en una sola región, sino en dos o tres regiones. Y las pruebas se realizan en esas dos o tres regiones. Entonces, ellos han bien tenido en cuenta colocar esas dos o tres ubicaciones en diferentes regiones. Entonces, aquí lo que se pide es dónde efectivamente se desarrollan las actividades del proyecto. Entonces, Ujú. eso tengámoslo en consideración. Muy bien. Vamos con otras preguntas. Nos dicen, creo que esto ya lo habías respondido, Andy, otros ejemplos para atributos relacionados a proyectos de sistemas. Sí, bueno, es Eh, que eso depende de la naturaleza de cada proyecto. ujú, Como le digo, ¿cuáles son aquellos elementos que ustedes consideren pertinentes que los permitan destacar? Eso es lo más importante. O sea, no soy especialista en temas TI, si no te daría de repente mayor información, pero quienes conocen, quienes están en el día a día y son especialistas en estas áreas, deben conocer bien cuáles son aquellos elementos atractivos, ¿no? Para el público consumidor, ¿no? ¿Quién les va a comprar la solución? Eso también depende del modelo de negocio, ¿no? Entonces, lo que yo ofrezca tiene que ser atractivo para ese cliente.
y tiene que permitirme decir, mira, yo soy igual o estoy igualando tales A, B, C, D aspectos. Considero que soy mejor en estos otros. Fuera de los aspectos técnicos, también aquellos otros elementos, digamos, de mercado, ¿no? Por ejemplo, ok, voy a estar en todas las ubicaciones, voy a ser más eficiente en tal aspecto, los costos, ¿no? Van a ser menores, los materiales de repente son de mejor calidad, este, tanto tecnología, costo, precio van a ser elementos importantes también a la hora de la toma de decisiones cuando el producto se encuentra en el mercado. Entonces, tomemos todos aquellos elementos en consideración, ¿no? Para señalar por qué mi propuesta es atractiva o tiene potencial de igualar o superar a lo que ya existe en el mercado. Eso es súper importante, pero quien desarrolla la solución debe tener claro esos elementos. Ujú. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿una persona puede participar como coordinador general en dos concursos distintos a la vez? Por ejemplo, innovación y MIPIMES digitales. Habría que remitirnos a las bases de ambos concursos. Entiendo que cuando asumes la coordinación general de un proyecto, en el caso de innovación empresarial, no, no creo que no te permiten liderar otro proyecto similar. Pero no sé si no tengo ahorita a la cabeza qué es lo que indican las bases. Si las bases señalan que solamente tienes un proyecto, o debes participar solamente en un proyecto, pues te van a restringir eso. Recordemos que estamos hablando de ejecución, una vez que las propuestas, ambas propuestas han superado las fases de preliminares de evaluación. Tomemos en cuenta también que el coordinador general pertenece a un proyecto, pertenece a una empresa. ¿No? No se permite, o las bases no señalan, de que un coordinador, de repente, si tiene contrato con dos empresas, bueno, habría que evaluarlo también, ¿no? Normalmente, si estamos hablando de una persona que trabaja para una empresa, este, supondríamos que es la misma empresa que está presentando dos proyectos. Entonces, según recuerdo, las bases solamente permiten la ejecución de un proyecto a la vez. Entonces, en ese caso, el coordinador no podría participar de dos proyectos porque las bases restringen que una misma empresa tenga ejecución dos proyectos a la vez, salvo hayan cambiado las bases. Si el coordinador tiene contrato con dos empresas diferentes, habría que ver qué es lo que indican las bases también, si me permiten que un coordinador participe en más de una propuesta. Ujú. Entonces, por si acaso, vamos a ir a ver acá bases finales. Este es el concurso de innovación empresarial. Vamos a ir a lo que me indica el coordinador. Mientras nos compartes esa información, queremos Está, recordar a nuestros postulantes que se ha publicado el manual de postulación en la página del concurso, manual de postulación del concurso Innovación Empresarial Fase 1, para que ustedes puedan ahí encontrar el paso a paso a seguir para llenar su formulario de postulación antes del 8 de mayo, 1 de la tarde, que es el plazo máximo para el concurso. Nos estamos compartiendo también en el chat del Zoom para que puedan ahí consultar el documento e ir llenando paso a paso su formulario. ok. Ok, negocio en proveedor de servicios.
Mientras vamos viendo ese tema aquí, podríamos ir de repente revisando alguna otra pregunta, ¿vale? Mientras vamos buscando. De acuerdo. Vamos a ver, la siguiente pregunta es de un postulante que se encuentra ya al 99% de avance del concurso de innovación empresarial ¿Mm? y dice, al momento de la verificación le indica que en el punto A.1.1 el DNI registrado en la cuenta postulante es distinto al del representante legal, pero aseguran que sí son los mismos y solo por eso no pueden terminar su formulario en A el ver, A.1. a ver, si podría, mayor detalle. A la hora que están presentando la propuesta, no les permite el formulario hacer el envío porque identifica que los datos del representante legal son distintos al quien creó el formulario. ¿Es así? Sí, si el DNI registrado en la cuenta postulante es distinto al del representante legal, pero ellos aseguran que sí son los mismos números de DNI. A ver, este, que envíen urgentemente esa consulta por el correo del concurso, o sea, tanto al de soporte sistema como el de innovación empresarial y el de la unidad de evaluación, para poder hacer esa verificación. Solo recordarles que si es diferente, no van a permitirles el envío de la información. Entonces, por favor, comunicarse urgente. Ujú. Ok, estamos dejando ahí los correos para que puedan mandar con una captura de pantalla, por favor, con el código del proyecto también para poderlos ayudar. Vamos con otra pregunta Perdón, también. vale, Ujú. solamente para Sí, recordarles esto aquí, ¿no? Lo del coordinador general de tener vínculo laboral o contractual, 3 meses de antigüedad al cierre de la convocatoria, una dedicación mínima del 20%, bueno, se esperaría que tenga mayor compromiso, ¿no? Para que esta convocatoria se considere vínculo laboral contractual el recurso humano que se encuentre en planilla, tenga un contrato de servicios con la entidad solicitante, ¿no? Puede ser accionista o se encuentre en la minuta de la entidad solicitante. Participar en un solo proyecto, ya sea como coordinador o como parte del equipo técnico, ¿no? Salvo, ¿no? Que se encuentre en algún otro proyecto financiado por Proinnovate que ya esté culminando su ejecución. Esa es la restricción. En ese sentido, puede presentar su postulación, pero no va a poder, de salir ganador, no va a poder participar en más de un proyecto. Esto es lo mm, que se indica en las bases, por si acaso. ok, muy bien. Entonces, clarísimo ahí. Con eso respondemos la consulta del anterior postulante y vamos con la siguiente pregunta de innovación empresarial también. Dice, en esta etapa es necesario mostrar mockups o el producto y también nos consultan sobre el punto B.6.6. En este punto, las personas que participan necesariamente tienen que ser parte de la empresa o podemos considerar a profesionales externos. Y también, bueno, tiene otra pregunta, pero creo que podemos responder estas dos primeras. En esta etapa es necesario mostrar mockups o el producto y la segunda pregunta sobre si se puede considerar a profesionales externos. Correcto. Esto, como les había comentado hace ya unos instantes, lo que necesitamos es evidenciar, ¿no? Cuáles son nuestros avances. Es decir, a veces muchas propuestas se han caído porque han querido, o sea, los videos, la información ha señalado que ya tienen avances, pero no tienen cómo demostrarlo, ¿no? Y esto puede llevar a que se considere que una propuesta todavía está en una fase inicial de desarrollo, porque no tiene evidencia tangible de lo que se ha recorrido hasta lo que se pide en la propuesta. Recordemos que para esta instancia ya no estamos hablando de
perdón, de investigación básica o investigación aplicada, ¿no? Sino ya debemos saber, tener avances tangibles de lo que va a ser nuestro prototipo. Entonces, en ese sentido, toda la información que demuestre que ya hemos realizado avances previos, ¿no? Hemos realizado pruebas, que tenemos diseños, que ya hemos ido avanzando en el desarrollo de nuestra propuesta de solución, debería formar parte de ese video, de esa presentación y que se quede también registrado en las diferentes secciones que pide el formulario de postulación. ¿Sí? Entonces, avances sí deben ser evidenciados. La segunda parte, ¿Vane? La siguiente era sobre el punto B.6.6. Ok. Quieren saber si en este punto las personas que participan tienen que ser parte de la empresa o pueden considerar a externos. También, como les comenté, tenemos como parte del proyecto dos vías. La primera es que voy a destinar personal de la empresa para quienes son actores clave en el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque pertenecen o lideran áreas, ¿no? que están directamente involucradas en lo que va a ser el desarrollo de mi propuesta. Sin embargo, dependiendo el tipo de propuesta a desarrollar, a veces las empresas no tienen las capacidades necesarias, ¿no? en términos de personal para llevar a cabo la propuesta. Y tenemos dos vías. Uno, ¿no? Aliarme, contar con un socio, digamos, una universidad, un instituto de investigación, de innovación, quien va a proporcionarnos, aparte de los conocimientos, a profesionales que cubran esas áreas en las cuales yo tengo déficit. La otra vía es también o contratar a personal externo clave, ¿no? Es decir, yo como empresa voy a contratar los servicios de A, B, C, D personas, ¿no? Porque tienen ese expertise, ese conocimiento en aquellos elementos que yo no los tengo. Entonces, tengo esa doble vía para incorporar a otros participantes que no pertenecen a la empresa como parte del proyecto. Y los debo registrar, sí. Y en el caso no tengo nombre y apellido de estas personas, porque conozco el perfil. O sea, yo lo que primero que tengo que identificar es qué perfil requiero para llevar a cabo esta propuesta. No necesito de un ingeniero de alimentos, pero con especialización en tal cosa. De repente no tengo el nombre y el apellido en este momento, pero sí sé lo que necesito. Entonces voy a registrar el perfil, voy a registrar la función y el nombre lo puedo dejar en por definir. Ya en el proceso de ejecución, ¿no? Voy a lanzarme a la búsqueda de aquel personal que cumpla con ese perfil porque para mí es clave porque me tiene que apoyar en acciones A, B, C, D que tengo que superar a la hora que desarrolle mi proyecto. Siguiente pregunta es sobre el punto B.7.1. El pitch, ¿qué puntos específicos de la innovación debería abordar? Ok, primero, problemas, o sea, dentro, claro, como recomendaciones, ¿no? Los problemas, porque es un problema o una oportunidad que he detectado, es algo básico. Lo otro es dar los atributos, los elementos que me permitan evidenciar que mi propuesta es buena, que es tangible de realizar, ¿no? Em, porque soy mejor, dar indicios del mercado, no solamente de manera cualitativa, sino tratemos de poner números, ¿no? A la hora de que destaco aquellos elementos que me hacen diferente. Y esto, por ejemplo, el equipo técnico que va a llevar a cabo la propuesta, que tiene que demostrar esa experiencia, esa solidez, ¿no? Ese conocimiento que tienen para aportarle al proyecto. Ese es sumamente elemental. Y sobre todo el conocimiento, como decíamos, del mercado y si tenemos un modelo de negocio propuesto también, ¿no? A quiénes me voy a dirigir, quiénes van a ser los que me van a comprar y cuál sería aquel elemento
que yo considero en esta instancia cómo voy a llegar a ese mercado potencial. Entonces, tratemos de ser concisos, no tenemos mucho tiempo para hacer la presentación, tenemos máximo 3 minutos, entonces debemos ser lo mayormente concisos en cuanto presento mi problema, lo que yo voy a, cómo yo voy a abordar ese problema u oportunidad, con quiénes lo voy a hacer y ese potencial de mercado hasta adquisición de mi propuesta, ¿no? Es hacer una buena identificación del mercado objetivo. Si digamos que hay una población de 3.000 millones quienes me van a comprar, que son el mercado potencial, enfoquémonos, seamos más precisos, no nos dirijamos a todos, a qué mercados, a qué población, a qué sexo, a qué rango de edades, etcétera. Ustedes más que nadie conocen quiénes son sus potenciales consumidores o compradores. Entonces, acotemos, seamos más precisos y realmente vendamos de esas maneras, ¿no? Tanto en aspectos técnicos como de negocio. ¿Por qué me comprarías? Pensemos en un Shark Tank, pensemos en tratar de vender nuestra idea en 3 minutos. Entonces, o sea, lo que yo les digo de repente son algunos puntos, pero ustedes deben considerar poniéndose del otro lado y hagámonos estas preguntas. ¿Qué necesito, no, para que alguien me venda algo? ¿No? Si alguien le viene con una propuesta de solución, es, ya, ¿por qué tengo que invertir en ti? Pónganse en esa, háganse esa pregunta y ustedes mismos van a encontrar más o menos qué es lo que desearían para que si alguien les quiere vender una propuesta para que ustedes inviertan. Gracias. Muy bien, nos habíamos salteado una pregunta, pero creo que en algún momento lo has abordado. Tú nos dirás, es sobre el video y qué es lo que debe contener. Lo- Eso es lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? Ujú, Repito, abordemos el problema u oportunidad, abordemos los atributos de mi propuesta, ¿no? Si hago la comparación, mejor todavía, ¿no? Porque soy diferente o mejor de lo que ya existe. ¿Con quiénes voy a llevar a cabo la propuesta, ¿no? Y a qué mercado me dirijo, ¿no? Y cuál sería el modelo que yo abordaría. Creo que serían algunos elementos importantes a tomar en cuenta. Pero como les digo, háganse la pregunta, si ustedes fueran los inversores, ustedes fueran quienes van a otorgar el capital, ¿qué, como hombres de negocio, qué les gustaría que alguien venga y los convenza de invertir en ellos? Entonces, por ujú. ahí partamos. Ujú. Muy bien, vamos con otra pregunta. Dice, ¿cómo plantear en el punto B.6.1 tamaño del mercado potencial para una mejora interna? ¿Cuál sería el universo del mercado de referencia cuando la aplicación es solo interna? ¿En qué variables o magnitud se espera que lo dimensionemos? Ok. Cuando hablamos de mercado potencial, entonces nosotros estamos refiriéndonos a quiénes van a ser, quienes van a comprarnos esta solución, ¿no? Mi solución tiene un alcance regional, ¿no? O sea, local, regional, país, Latinoamérica, Asia, Europa, me dirijo a Estados Unidos, me dirijo a China, me dirijo a Alemania, no sé. Ok, estamos hablando de a dónde voy. ¿Quiénes? ¿A quién estoy dirigido? ¿Hombres, mujeres, infantes o hombres y mujeres de 20 a 50 años, a niños de 6 meses a 3 años? ¿A quién? ¿No? Y también hacer cuántas personas de ese rango de edad yo me voy a dirigir. Ahí habían aspectos, recordemos, ¿no? O sea, tengo que ir desmenuzando hacia dónde quiero llegar, a quiénes quiero llegar. Y esta sección B.6 me va a ir de alguna manera
ayudándome a delimitar ese mercado, ¿no? ¿A dónde me quiero dirigir? ¿Cuáles son los segmentos de clientes a quienes me dirijo? ¿Quiénes son los compradores? ¿No? Sexo, rangos de edad, localización u otros tamaños de empresa, sector. ¿Qué necesidades resuelvo yo para ellos? ¿No? ¿O qué problemas resuelvo para ellos? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso como yo pienso monetizar? Si voy a hacer venta directa o un B2B, un B2C, si necesito o tengo de alianzas, competidores para ese negocio. Entonces, yo voy a ir poco a poco identificando cuál es ese mercado potencial, ¿no? Hacia dónde voy. Si tengo un universo de, como decíamos, de 1000 personas, yo realmente, mi solución va a alcanzar esas 1000 personas, o de esas 1000 personas yo voy a solamente quiero capturar en el corto, mediano, largo plazo a un 10, 8, 5%, 1%. Bueno, ese porcentaje también depende del universo, pero entonces poco a poco ir delimitando con números creíbles, ¿no? Si así vale el término, o demostrables, ¿no? Que estoy haciendo una buena dirección de mi negocio. Entonces, esto varía dependiendo de la propuesta de solución, qué tipo de dónde viene mi propuesta de solución. Si hablo de alimentos, no es lo mismo que TICS, no es lo mismo de pesca y acuicultura, no es lo mismo de metalmecánica. Eso varía. Sin embargo, ustedes deben tener claro más o menos a quiénes me voy a dirigir y cuánto de todo ese universo es el que yo realmente quiero captar. Esos son datos que ustedes, con su experiencia, con el conocimiento del mercado en el cual se mueven, van a ir definiendo con claridad. Listo, María. Siguiente pregunta. En el concurso también Innovación Empresarial Fase 1, punto B, punto 3.3, ¿se refiere a estadísticas oficiales del gobierno o puedo usar referencias de trabajos de investigación o de tesis? Todos es bienvenido. Toda información publicada es bienvenida. Bien, veamos otra pregunta. ¿El socio se presenta en la fase 2 de ser necesario? Sí, no hay una siguiente fase. O sea, si yo voy a ir con un socio, entonces en la fase 2, aquí en el formulario, debemos colocar quién es ese socio, qué institución es la que me va a acompañar, qué entidad es la que me va a acompañar. Ujú. Y sobre todo, no solamente la entidad, sino quién, qué personal de la entidad me va a acompañar. Y esta persona tiene que tener una participación este, clave. Es decir, si yo tengo un socio es porque me va a aportar no solamente sus servicios, sino también me va a acompañar con o me va a destinar a una persona, o al menos una persona que va a liderar acciones clave en las cuales interviene mi socio. Entonces, no solamente identificar a la universidad, digamos, o al instituto, sino también a quién de esa entidad me va a acompañar y teniendo una participación, digamos, tangible, ¿no? Para el desarrollo de la propuesta. Entonces, yo voy a participar de A, B, C, D actividades porque tengo el conocimiento y experiencia para llevarlo a cabo. Eso es importante de tomar en cuenta a la hora de destinar o de que se precise qué persona de mi entidad clave me va a acompañar. No está de más recordarles que si yo busco un socio, porque el socio me aporta conocimiento, me aporta experiencia, me aporta apoyo para cosas que de repente, o acciones que de repente yo no puedo desarrollar, que yo no tengo las capacidades para hacerlo. Para eso busco un socio. Eso tómenlo en cuenta, por favor. No solamente nos dejemos llevar por el renombre de la institución que me va a acompañar, sino también porque me va a aportar algo tangible, algo súper importante que las cuales yo no puedo cubrir
porque me faltan capacidades o me falta experiencia en esos temas. Ese es un Mm. socio que el cual yo debo buscar. Perfecto, creo que con eso, Marco, también hemos respondido a tu última pregunta sobre el perfil del socio y con ello, Andy, estaríamos ya terminando esta sesión de consultas de los postulantes de innovación empresarial. Simplemente recordarles que van a poder enviar sus postulaciones hasta el 8 de mayo, antes de la 1 de la tarde, es más, hasta las 12:59. Se recomienda que no esperen el último momento, si lo pueden enviar en días previos eso los va a dejar con la tranquilidad de que no van a estar con el tiempo encima. Así que nada, Andy, por favor, algunas recomendaciones finales que quieras darle a nuestros postulantes para ir terminando. Y bien, muchísimas gracias, Vanessa. Sí, como dice, no esperemos hasta último momento para el envío de nuestras propuestas, pues a veces, y nos ha ocurrido, que en el último instante han querido enviar sus postulaciones o recién se olvidaron por ahí. Bueno, obviamente las actividades cotidianas a veces nos ganan, y nos acordamos que necesitamos levantar algún inconveniente a la hora del envío. Entonces, dentro de las recomendaciones, como ya hemos visto, tengo problemas en algunas secciones de repente del formulario. Este es el momento, hoy día mismo, de ser posible, envíen sus consultas y sus hallazgos a los correos de soporte, a los correos del concurso de innovación empresarial, para que puedan ser atendidas oportunamente. Estamos a pocos días del cierre de la convocatoria, entonces, contra más nos demoremos, de repente puedas no ser atendida, dependiendo del volumen de postulaciones que se tengan y de consultas que se tengan. Tomen eso en cuenta, por favor. Este, si hay algún otro inconveniente, igual reportémoslos, por favor. Si tienen alguna otra duda o consulta que no haya suelto ahorita, no haya ha sido absuelto ahora y que nazca en las próximas horas o días, tienen el correo de consultas, por favor, hagan uso de ello. Y nada, tomen en cuenta de repente aquellos elementos que hemos venido conversando hoy, de ser bastante explícitos en demostrar que nuestra propuesta es viable, que es tangible, que es realmente una necesidad para un público que requiere de esta alternativa, que tiene ese potencial de adquisición y de que en su escalamiento pueda llegar a los mercados a los cuales yo me estoy proponiendo. Y nada, desearles éxitos para sus propuestas. Realmente, de ser positiva, genial, que esperamos tengan de verlas prontamente en el mercado. Y en el caso de no ser positiva la respuesta, no se desanimen, por favor. Recojamos aquellos elementos, forman parte del proceso de evaluación y reforcemos nuestra propuesta para una siguiente convocatoria. Todo es viable, todo es factible. Recojamos esta experiencia como siempre buena, sea positiva o negativa, pero nada, entonces ahorita estamos en el momento de poder absolver todos los puntos. También enviamos nuestras postulaciones, tratemos de reforzarla, darle una segunda mirada, darle mayor fortaleza en algunos campos que de repente necesitemos reforzar: atributos, antecedentes, equipo técnico, presupuesto, de ser el caso, es algo que no hemos hablado, pero seamos bastante precisos a la hora de colocar los elementos que son necesarios para la postulación. Hay muchos que se emocionan en tener las máquinas de última generación, pero que no aportan suficiente al desarrollo de la propuesta. He visto postulaciones que más se han dedicado a conseguir la computadora de última generación para el escritorio de alguien de la empresa, pero de repente no es el elemento clave, que me sirve para que la solución realmente salga sí o sí. Eso son elementos de repente mínimos, pero también son tomados en consideración. Por favor, tomemos en cuenta lo justo, necesario, pero que agregue valor al desarrollo de la propuesta. Siempre tenga en cuenta eso. Pónganse del lado de los evaluadores, pónganse del lado de quien va a financiar la propuesta. Mi propuesta, con los elementos que tengo, con la información que yo estoy brindando, yo, de ser el ente financiador, ¿la aprobaría? Entonces, si es así,
genial, arriesguemos con todo. Este es un concurso, recordemos, y el concurso, voy a tener que competir, en este caso voy a competir contra mí mismo, porque no hay, felizmente no hay un orden de mérito, no hay, al menos en esta convocatoria, no hay, no voy a competir con otras empresas para ver si soy mejor o peor que estas otras. Si no voy a competir contra mí mismo y contra que mi propuesta realmente demuestre que tiene una oportunidad y que es mejor de lo que ya existe. Entonces, en eso debemos preocuparnos. Nada, éxitos y esperemos encontrarnos ya más adelante en el proceso de ejecución. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación y bueno, nos veremos ya más adelante. Muchísimas gracias. Sandy, sí, esperamos verlos a todos en la etapa de evaluación, ¿no? Ahí presentando sus propuestas. Mucha suerte en sus postulaciones y nada, a revisar la información y mandar sus formularios a tiempo. Gracias, Sandy, también. Buen día a todos. Gracias a todos ustedes. Buen día.